Tenemos datos para corroborar efectivamente que ha bajado el robo, pero ha aumentado la extorsión como método criminal. Bueno, fíjate, el tema de las cifras en Venezuela es un problema, porque hay unas cifras oficiales del año correspondiente al año 2023 que señalan que los robos y los hurtos disminuyeron entre 20 y 30%. Y hay ONGs como el Observatorio Venezolano de Violencia, bueno, que corroboran el tema de la disminución de los robos, pero señalan el aumento de la extorsión y también seguramente de otros delitos. Lo otro es que a veces se hablan de porcentajes, pero también las realidades corresponden, son como distintas en cada región de Venezuela. Entonces no, la extorsión no es lineal, por ejemplo, en todos los estados, sino que hay unos estados donde hay más extorsión que en otros. Y por último, hay otro problema con estos delitos como el robo y el hurto, que es la denominada cifra negra. Me explico. Mm. Muchas veces ocurren robos y hurtos en las calles de Venezuela, pero estos no son denunciados, es decir, no llegan a conocimiento de las autoridades y por lo tanto no entran en las estadísticas. Ok, y en el caso de los estados donde se puede por lo menos empezar a afirmar que la extorsión efectivamente ha subido, ¿cuáles serían? Mira, indudablemente que el estado Zulia es uno de los principales en el tema de la extorsión. De hecho, el año pasado eh, hasta hubo videos donde se veía que asesinaban personas que no pagaban la extorsión, o sea, que entraban pistoleros a un negocio, no sé si lo recuerdas, Sí. algunos de esos videos se hicieron virales, en una carnicería y creo que en un automercado también. Y entonces ese es como el pan de cada día en el estado Zulia. Hay muchas bandas que se dedican al tema de la extorsión. Y también hay un incremento importante de la extorsión en el estado Guárico, porque allí opera una banda muy poderosa que se llama Tren del Llano, que tiene varias células en distintos pueblos, en distintos territorios del estado Guárico, y se dedican a la extorsión de ganaderos, de productores agropecuarios. Y en ese caso, digamos, ¿cuál es la medida? Porque es muy difícil decirle a un ganadero que no pague, etcétera, cuando vive ya no adentro y por mucho patrullaje, como se le pueda llamar a cualquiera de las medidas que se toman en este caso, es una persona que está expuesta. Totalmente, es una decisión muy difícil y es personal. De hecho, la casuística indica que, bueno, que hay básicamente tres posibilidades. Una, que el ganadero o el comerciante extorsionado pague, ¿no?, a la banda delictiva que lo está presionando. La otra es que cierre el negocio. Se ha presentado muchos casos donde ganaderos dejan la actividad o gente que tiene comercios o industrias lo cierra y se van. Muchas veces hay un desplazamiento también de estas personas extorsionadas que se van del Estado huyendo de la banda que los extorsionó. Y la otra, hay gente que se arriesga y no paga, no atiende el tema de las amenazas y asume las posibles consecuencias que puedan surgir de eso, que puede que no ocurra nada, puede que sí ocurra. Entonces, las tres decisiones son bastante difíciles, ¿no? Y en el caso del hurto, del robo, ¿en qué se podrían estar basando para afirmar que ha disminuido? Ciertamente muchísimos de los que vienen a Venezuela después de mucho tiempo les llama poderosamente la atención, por ejemplo, que algo que prácticamente ha desaparecido es el hurto de celulares, que en un momento dado era pues una epidemia prácticamente lo que existía. Pero hay, digamos, evidencia para decir que efectivamente el robo está descendiendo en algunas ciudades del país. Bueno, fíjate, con respecto a las cifras oficiales, uno debe presumir que se basan en la denuncia ante el 6CPC, en la denuncia ante la Fiscalía, de robos o hurtos. Pero eso tiene el problema que te señalaba anteriormente de la cifra negra, es decir, personas que son víctimas del robo o del hurto, pero no ponen la denuncia. Te pongo un ejemplo, mira, pregúntale a la gente que es pasajero en una camioneta por puesto, en un autobús, ¿qué hacen, qué hacen cuando se produce un robo? O sea, ¿qué hacen después de que se produce el robo? Preguntarle a la gente, usted va al 6CPC, va a la fiscalía cuando se baja del autobús y le robaron la cartera, le robaron el dinero, le robaron cualquier cosa. La mayoría de la gente te va a responder que no. Entonces esa denuncia no llega a las autoridades. Entonces ahí es donde son poco fiables las cifras oficiales porque se basan en la gente que denunció. Mm. En el caso de la ONG, como el Observatorio Venezolano de Violencia, seguramente ellos hacen encuestas, que bueno, también tienen algunas limitaciones, etcétera,
Pero si concatenamos la versión oficial y la versión que tú me estás señalando del Observatorio Venezolano de Violencia, pareciera que sí hay una tendencia a la disminución del robo, específicamente como delito contra la propiedad. Bueno, aquí hay algunas estadísticas que pudimos encontrar, como que la tasa de homicidios cayó de 91,8 a 26,8 por cada 100.000 habitantes entre el 2016 y 2023, según el observatorio. Y la tasa de homicidios, según el gobierno, del 2023 está en 5,2 y asegura que los robos disminuyeron un 33%. Pasa que cuando a mí me hablan de disminución de robo de 33%, que es un tercio, es algo que uno tendría que preguntarse, bueno, de ser así, no sé si tanto así, a qué se le puede atribuir que haya disminuido, a lo que algunos dicen de una manera muy cotidiana, que esa gente se fue porque no había quien robar aquí, o a que han cambiado, si se quiere, de ramo económico a la extorsión o al robo digital, que también el hurto digital y la estafa digital también se ha convertido en algo que tiene más presencia que antes. Sí, sí. Fíjate, con el tema del homicidio que ha venido cayendo sustancialmente en los últimos 6 años, diría yo, y otros delitos, como quizás el robo también, yo creo que uno de los factores principales es el tema de la migración. De Venezuela se han ido alrededor de 8 millones de personas y eso ha continuado de una forma importante, pero sobre todo la última migración, diría yo, la de los últimos 3, 4 años, está fundamentada en jóvenes, varones de los sectores populares. A esos son los que más que todo se ven pasando por las fronteras de Latinoamérica a pie, pasando por selva, etcétera. Entonces, allí en esa población de jóvenes, varones, de los barrios y de los pueblos de Venezuela, estaba concentrado el grueso, o está concentrado el grueso de las víctimas y victimarios de los homicidios, por ejemplo. Okay. Y uno podría presumir también que de los robos, porque los robos es un delito lineal, es decir, que ocurre en todos los estratos sociales de Venezuela, pero por ser mayoritarios los sectores populares, es allí donde se presenta con mayor frecuencia. Entonces, si tenemos que muchísimos jóvenes potenciales víctimas o potenciales victimarios están regados por distintos países de Latinoamérica y del mundo, esa es una de la explicación de por qué el delito ha bajado en Venezuela. Podríamos hablar de muchas otras circunstancias que podrían también influir, pero yo diría que esa es una de las principales. Bueno, muchísimas gracias al doctor Luis Isquiel, abogado penalista, profesor de criminología de la UCB. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego.